Buenas tardes. Damos inicio a esta sesión ordinaria pública de resolución correspondiente al segundo periodo ordinario de sesiones del año 2020 de este Tribunal Estatal de Justicia Administrativa. La de la voz presidirá con motivo de la excusa del magistrado presidente que obra dentro del juicio 24 diagonal del 2020-3. En virtud de lo anterior, siendo las 13 horas con 2 minutos del martes 13 de octubre del 2020, declaro formalmente abierta la presente sesión ordinaria de resolución y válidos los acuerdos que en ella se tomen. Cabe señalar que es la 17ª sesión ordinaria pública, novena de resolución. En consecuencia, para desahogar los puntos del orden del día, solicito al primer secretario adscrito a mi ponencia realice el pase de lista correspondiente. Como lo ordena la magistrada presidenta, en desahogo del primer punto del orden del día, se realiza el pase de lista correspondiente. Sofía Adriana Hernández Holguín, primera secretaria de Acuerdos, habilitada para la votación en pleno en esta sesión. Presente. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Presente. Magistrada Mayraída Ronis Ávila. Presente. Informo a la presidencia que se encuentran presentes 2 de las 3 magistraturas integrantes del Pleno y la primera secretaria habilitada para esta sesión. Gracias, secretario. En consecuencia de lo anterior y en desahogo del segundo punto del orden del día, se da cuenta que se encuentran representadas las 3 ponencias que integran el Pleno, existiendo el quórum legal para poder llevar a cabo la presente sesión. A continuación, para el desahogo del tercer punto, solicito al secretario dar lectura del orden del día propuesto, el cual se hizo llegar con anticipación al desarrollo de esta sesión. Como lo indica magistrada, se da lectura al proyecto del orden del día. Orden del día: 1. Lista de asistencia. 2. Declaración de quórum legal. 3. Lectura y, en su caso, aprobación del orden del día. 4. Análisis, discusión y, en su caso, dictar la resolución correspondiente al recurso de reclamación del expediente 024 diagonal 2020-3. Se pregunta a las magistraturas y a la secretaría si tienen observaciones al orden del día. Sin observaciones. Sin No observaciones. existido observaciones al orden del día. Solicito al secretario someta a consideración de este pleno el orden del día, por favor. Como lo solicita presidenta, se somete a su consideración el orden del día. Sofía Adriana Hernández Holguín, primera secretaria de Acuerdos, adscrita a la ponencia 2, habilitada para la votación en pleno. A favor. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. A favor. Magistrada en funciones de presidenta Mayraída Ronis Ávila. Perdón, a favor. Le informo, presidenta, que el orden del día de la presente sesión fue aprobado por unanimidad. Gracias, señor secretario. En desahogo del cuarto punto del orden del día, referente al análisis, discusión y, en su caso, dictar la resolución correspondiente al recurso de reclamación del expediente 24 diagonal 2020-3, solicito por favor al magistrado Alejandro Tavares Calderón dar cuenta del proyecto de resolución que corresponde al recurso de reclamación de dicho expediente. Gracias, magistrada presidenta. Me permito solicitar amablemente a mi segundo secretario, el licenciado Víctor Luján, se sirva a dar cuenta del pleno con el proyecto propuesto por esta ponencia. Sin embargo, no sé si ya tenga audio el licenciado Luján. Ya me conecté en la... Listo.
Si se sirve dar cuenta al pleno con el proyecto, por favor, licenciado. Sí, buenas tardes. Una disculpa por las conexiones, por las fallas técnicas. Con el permiso de quienes integran el pleno de este tribunal, me permito dar cuenta del proyecto de sentencia interlocutoria de reclamación relativo al expediente 024-2020 del índice de esta ponencia. En el expediente de cuenta, el acto impugnado lo constituye la resolución definitiva de 19 de noviembre de 2019, emitida en el expediente PAD 022 de 2019 por la Secretaría de la Función Pública y el Director General Jurídico y de Responsabilidades de la misma Secretaría, mediante la cual se impone a la parte actora inhabilitación para desempeñar empleo, cargo o comisión, así como una sanción económica relativa. En ese tenor, la demandada, ahora recurrente, promovió el recurso de reclamación en contra de la sentencia interlocutoria de 21 de febrero de 2020, en la cual, por una parte, se concede la suspensión definitiva respecto a la sanción económica contenida en el acto impugnado, condicionada su efectividad a que la parte actora garantice el interés fiscal ante la autoridad ejecutora, y por la otra, se niega en lo relativo a la ejecución de la inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público. En la que nos ocupa, los conceptos de impugnación esgrimidos por la recurrente son sustancialmente los siguientes. El acto recurrido resulta indebidamente fundado y motivado por el instructor, ya que de persistir la suspensión sí se afectaría sustancialmente el interés social al coartar la ejecución derivada de la instauración de un procedimiento administrativo disciplinario relativo al combate a la corrupción, contraviniendo, por ende, disposiciones de orden público y sin efectuarse un razonamiento adecuado de los elementos que determina el 36 de la Ley de Justicia Administrativa. Además, continúa arguyendo la recurrente que con el otorgamiento de la suspensión respecto a la sanción económica, permite que el Estado deje de cumplir con su deber consagrado en los preceptos constitucionales, ya que el mismo cuenta con la facultad punitiva para imponer sanciones administrativas a los servidores públicos que incurran en conductas que prevé el artículo 23 de la Ley de Responsabilidad Local. En ese sentido, el proyecto de resolución que se pone a consideración de este pleno propone lo siguiente. A consideración del pleno, la materia del recurso no le asiste la razón a la recurrente, pues los motivos de inconformidad propuestos resultaron esencialmente infundados y por ende ineficaces para revocar el auto recurrido, por lo que debe subsistir el acuerdo mediante el cual se concedió la suspensión a la parte actora de la ejecución de la sanción económica contenida en el acto impugnado, misma que quedó condicionada a la constitución de la garantía del interés fiscal por la solicitante ante la autoridad ejecutora en alguna de las formas que establece el artículo 122 del Código Fiscal, así como en el plazo y bajo el apercibimiento determinado por el instructor en el auto recurrido. Lo anterior es así, ya que como lo determinó el mismo instructor, se está ante la presencia de una sanción económica derivada de un procedimiento de responsabilidades administrativas de los servidores públicos que, una vez impuesta, adquiere naturaleza de crédito fiscal de conformidad con la norma que da origen a su determinación, es decir, a la Ley de Responsabilidad Local. Es por ello que el instructor, al condicionar los efectos de la suspensión a que se constituyera la garantía del interés fiscal, garantizó el posible daño a la colectividad y al interés social que se pudiera causar al no pagar el crédito fiscal determinado por la demandada. Por tanto, la tutela de los derechos colectivos y de los intereses generales de la sociedad quedaron en ese momento satisfechos. Por otra parte, el agravio vertido por la recurrente referente a que el instructor, al conceder la suspensión, vulneró el interés social, así como contravino normas de orden público, resulta falaz, ya que por un lado, en su escrito de interposición de recurso de reclamación, reconoce la naturaleza de la sanción económica como crédito fiscal a favor del erario estatal, y por otro, afirma que no se realizó un adecuado razonamiento respecto del perjuicio del interés social, así como de la contravención de las normas de orden público. Es decir, la recurrente pretende al partir de una afirmación de la naturaleza de la sanción contenida en el acto que se impugna y posteriormente aducir la falta de ponderación del interés social y de contravención de normas de orden público, estamos frente a una falacia de encadenamiento de razonamientos que llevó a la recurrente a la absurda conclusión que el instructor, tal como negó la diversa sanción contenida en el acto impugnado, es decir, la que consiste en la inhabilitación por 10 años para desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, impuesta a la parte actora,
y basándose hasta en su propia naturaleza y los fines que involucran el bienestar del orden de la población, bienestar social de la población, el instructor debió considerar que el crédito fiscal determinado mediante la sanción económica debía ser analizado únicamente bajo la óptica de su fundamentación en leyes de orden público e interés social, lo cual resulta claramente equívoco dada la naturaleza, como ya se dijo, de crédito fiscal. Es cuanto, señores magistrados. Gracias, Muchas licenciado. gracias. Gracias, secretario. Se pone a consideración de las magistraturas el proyecto de resolución en los términos de la cuenta y se pregunta si es su deseo tomar la palabra. Al no haber más observaciones, se pregunta si el asunto ha quedado suficientemente discutido. Por lo anterior, secretario, se solicita someta a votación el proyecto, por favor. Como lo indica magistrada, se somete a votación el proyecto de resolución al recurso de reclamación del expediente 024/2020-3, por lo que pregunto el sentido de su voto. Sofía Adriana Hernández Holguín, primera secretaria de Acuerdos, adscrita a la ponencia 2, habilitada para la votación en pleno. A favor del proyecto. Magistrado Alejandro Tavares Calderón. Es proyecto de esta ponencia. Magistrada en funciones de presidenta, Mayraida Arronis Ávila. Con la propuesta. Le informo, presidenta, que el proyecto propuesto fue aprobado por unanimidad. En consecuencia, en la resolución del expediente se determina lo siguiente. Resolutivos. Primero, es procedente pero infundado el recurso de reclamación interpuesto por la recurrente. Segundo, en la materia de la reclamación competencia de pleno del tribunal, se confirma en todas sus partes el autorrecurrido. Notifíquese a quién y cómo corresponda. Toda vez que ha quedado agotado el orden del día de la presente sesión, siendo las 13 horas con 13 minutos del martes 13 de octubre del año en curso, y no habiendo más asuntos que tratar, declaro formalmente cerrada la presente sesión y válidos los acuerdos que en ella se tomaron. Muchas gracias.